Curioseando, el programa del Cure por La Paloma FM, con la conducción de Noelia Bortolotto, Carlos Lazo y Sebastián Campaña, y la colaboración exclusiva de Laura del Puerto y Felipe García. Tendremos la especial participación de estudiantes de distintas carreras del Cure y móviles en vivo desde varias zonas del departamento. Puesta al aire, Alejandro Arrieta. Curioseando, el programa del Cure en el aire. Buenos días, audiencia de La Paloma FM. Volvemos con Curioseando, el programa del Cure Rocha en el aire. ¿Cómo estás, Noé, Seba? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué hacen, chiques? ¿Cómo va? Hola, Rieta, ¿cómo estás? Hoy estamos en otra escenografía. Pero siempre, de Curioseando no para, chiques. Más escenografía que producción, no. No, hoy estamos en el aula magna del Cure. ¿Puedo mandar un saludo? Así, a atravesarme, como siempre. Dale, Quiero mandarle un beso grande a Odil Chapos. Bien, que la extrañamos a Odil, sí. Y nada, siempre sabe que tiene su lugar acá. Está su micrófono disponible. Correcto. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué tenemos? Los saluditos de siempre. Vamos a saludar a Lilian, vamos a saludar... ¿Me olvidé? A Daniela. Para. Que nos escucha en Montevideo. Gascue se está riendo de que manda saludos a Lilian. Gascue se está riendo. Claro, la cámara no lo toma, pero está acá con nosotros. No, yo le iba a Daniela a mandarle un beso. Sé que estos días está en la casa, está curándose de unas operaciones que se está haciendo los ojos y bueno. Bien, un saludo grande a Daniela entonces. Y Gascue, no te rías de la suegra porque vas a tener problemas. Te la van a cobrar. Bueno, che, ¿qué tenemos para este primer bloque? Bueno, en este primer bloque voy a mandar yo la nota. Sí, tengo ese privilegio. Sí, bueno, claro. Vamos a hablar con el doctor Santiago Mirande, el que está llevando adelante el caso de Julio de los Santos, quien fuera trabajador de la Rosal 33. Una nota, compleja, digamos, ¿no? Bien. Por un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia, así que vamos a escucharla. Y que la audiencia juzgue. Nota. Así que, Santiago, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, por estar y bueno, nada, te vamos escuchando y capaz que vamos metiendo alguna preguntita ahí por el medio. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Buenos días a todos y todos ahí en la radio, a Noé, que como decía éramos vecinos y compañeros del liceo, así que un gusto reencontrarla en este ámbito. Y gracias por la invitación también. Como bien decían en la introducción, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que además de controversial, como bien decían, la verdad que es una sentencia vergonzosa desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la justicia para todo lo que implica el tema de agroquímicos en general, como también agroquímicos en cuanto a la salud de los trabajadores en el campo uruguayo, ¿no? Sí, yo es como que me cuesta un poco hacer preguntas porque da un poco de vergüenza ajena el fallo de la justicia y con todos los antecedentes de que por detrás de esto hay seres humanos, ¿no? Que están sufriendo no solo la intoxicación directa por agroquímicos y permanente en sus cuerpos, sino la manipulación, ¿no? A través de la justicia que no les termina de sanar parcialmente, ¿no? Porque hay reparos que no se van a terminar de constatar. Pero bueno, el caso de Julio en concreto es que fue rociado por agroquímicos, Santiago, vos me corregís si me equivoco, y que no se le permitió ir a ducharse, a sacarse el producto del cuerpo, y que además no tenía protección, la protección recomendada para la manipulación de estos tóxicos. Sí, tal cual, ese quizás el ejemplo paradigmático de todo lo que vivió y sufrió Julio, el ejemplo que decís, Noelia, de los más aberrantes que sufrió durante el tiempo que trabajó allí, tanto él como su compañera, y varios de los trabajadores y trabajadoras, tanto de esta empresa en particular como de otras arroceras, y en general del campo uruguayo, o de lo que me gusta llamar la factoría alimentaria, en este caso feudal, ¿no? El caso de Julio en particular fue un caso, para resumirlo brevemente, a partir del daño por agroquímicos que él sufrió a su salud por trabajar y por vivir en la Rosal 33, inició un juicio en el año 2018 en el Poder Judicial Uruguayo, y a su vez distintas denuncias administrativas ante el Banco de Seguros, ante el Banco de Previsión Social, ante el Hospital de Clínicas también, para recibir, entre otras cosas, atención médica y también un diagnóstico que le dijera qué era lo que tenía.
Después de 3 años de juicio, un expediente de más de 1.500 hojas, se ganó el juicio en primera instancia, nos dan la razón, mejor dicho, le dan la razón a Julio, se condena a la empresa en un fallo histórico sin precedentes en Uruguay, tanto para temas de salud de trabajadores, para salud socioambiental, como temas ambientales, porque esto implica los bienes naturales de la zona, la salud de los trabajadores, de los vecinos, también la salud de todas y todos los uruguayos con respecto al consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Y luego, de manera extraña, llamativa, desde mi punto de vista defectuosamente jurídico, el Tribunal de Segunda Instancia del Trabajo de primer turno, en 27 días, revocó el fallo. 27 días quiere decir que cada uno de los 3 ministros, en 9 días cada uno, estudió más de 1.500 hojas, revocan el fallo en contra de Julio, le dan la razón a la empresa, nos notifican del fallo en diciembre, la misma semana en la que el presidente de la República estaba ofreciendo arroz uruguayo en países europeos y asiáticos. Tuvimos que presentar un recurso de requisición ante la Suprema Corte de Justicia de varios meses, el plazo que establece la ley. Se le da la razón a la empresa a través de un fallo que jurídicamente es defectuoso, no por ser abogado de Julio, sino como docente de la facultad o como investigador en estos temas. Uno lo lee primero, trata de desapasionarse un poco, leerlo objetivamente. El fallo es defectuoso, incumple normas procesales, incumple normas internacionales. Un fallo propio de una corte medieval. Así que ahora pida a Julio acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y antes de seguir a cómo viene o cómo se proponen ustedes seguir adelante con esto, un poco eso de ir un poco más a nivel, salir de nuestro país. Primero, un concepto que te he escuchado decir en varias notas, el de factoría alimentaria feudal, creo que representa bien y resume bien lo que son estos grandes feudos arroceros que tenemos diseminados por muchas partes de nuestro territorio, en los cuales, así como Julio, muchos otros viven y conviven con esos sistemas productivos que tanto dañan a la salud de las personas y del ambiente, ¿no? Porque los que estamos también acá en territorio lo estamos viendo bastante seguido y bueno, y como los hijos, hijas de esas personas también están expuestos, los vuelos de avioneta que nos cuentan cuando vamos a los liceos a hablar, que van por arriba de los propios centros educativos. Y me quedo pensando en Julio y en su historia de vida y en cuántas personas más están en la misma situación y que hoy, claro, ante este fallo nefasto de la Suprema Corte de Justicia no se van a animar a denunciar. Entonces, es como ese antecedente que hace que se silencien otro montón de voces. No sé, por eso seguir adelante me parece que bueno, que capaz que no es solo, o sea, obviamente que no es solo apoyar a Julio, sino que es darle la oportunidad a todos los demás que puedan, ¿no? Seguir adelante defendiendo derechos que ya ni siquiera son laborales, vos me corregirás, son de personas que habitamos el territorio. Tal cual ahí, como bien decís, Noelia, la actuación del territorio es fundamental. Ustedes allí en este país, podemos comentar las articulaciones que hemos hecho con varios de CURE específicamente, en el norte del país o en otras partes. El concepto de factoría alimentaria, entonces, es un término teórico, técnico, que representa la situación. Digamos, intenté construirlo cuando hice mi tesis de maestría sobre daño en alimentos transgénicos. Y en el caso del campo uruguayo, tanto en la producción arrocera como en el cultivo de soja transgénica, de maíz transgénico, de los cultivos que se aplican principalmente. La factoría alimentaria implica ese mundo mundial, ese mundo de empatía, donde se producen alimentos en detrimento de la salud de todas y todos, del ambiente. Y en el caso del campo uruguayo se da una factoría alimentaria del tipo feudal. Lo feudal, como se dice actualmente en algunos términos o estudios económicos, hay una regresión feudal. Quienes se jactaban la Revolución Francesa, un ruido de fondo, no sé si soy yo. Sí, capaz que sí. A ver. Sí, es ellos. ahí se me escucha bien. Más o menos, pero bueno. Capaz que es el micrófono, capaz. A ver si me coloco el
¿Ahí un poquito mejor capaz? Mucho mejor. Bastante mejor. Disculpas. No, todo bien. Esto es así. Bien. La situación de la factoría alimentaria feudal en el campo uruguayo y este tipo de sentencia de la Suprema Corte de Justicia implica lo que técnicamente en economía se dice una regresión feudal. Yo creo que continúa el ruido, me parece que no soy yo. No, ahora acá te escuchamos muy bien. ¿Bien? Ah, bueno, bien. Implica técnicamente lo que se llama una regresión feudal. Quienes se jactaban a partir de la Revolución Francesa, el pasaje entre la Edad Media a los estados modernos, donde las personas iban a ser juzgadas, primero su conducta iba a ser regulada a través de una norma jurídica previa, y que cada uno tuviera en claro, yo me comporto de esta manera, se me sanciona, no se me sanciona, tengo derechos, y a su vez jueces, ya no al estilo feudal, sino jueces que en base a normas previas juzgaran la conducta de las personas. Lo que sucede con la factoría alimentaria feudal y con sentencias como esta de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, es técnicamente una regresión feudal. Se vuelve una situación donde las personas no saben a qué atenerse, porque plantea un juicio con cierta prueba y según ciertas normas, se les dice que no, y la Suprema Corte de Justicia da a entender que la opinión médica de un juez vale más que la opinión de un médico. Entonces ya es una parafernalia jurídica, axiológica, médica. Es verdaderamente preocupante y, como bien decía, nos involucra a todas y todos, tanto quienes como ustedes que valientemente están en la zona de producción, como tantos otros, como también desde la capital mismo, donde fuere. Aquí en los alrededores de Montevideo hay situaciones de agroquímicos, con también trabajadores en situación de esclavitud, en bodegas, en producciones agrícolas. Bueno, ni hablar en el este del país, en la Laguna Merín, en el norte del país, en el centro, UPM, el litoral uruguayo con el cultivo de soja transgénica. Es verdaderamente una situación cada vez más alarmante, ¿no? Bueno, escuchando y pensando todo esto, naturalmente hay un tema humano que es el que trasciende, pero particularmente me preocupa el tema de lo jurídico, digamos, porque planteado así es como que, bueno, está como a la buena de lo que pase y decida uno, dos, tres tipos. En todo caso, queda una instancia de apelación, me decías, ¿no? En la Corte Latinoamericana puede ser, y si hay algún tipo de antecedente que sea favorable, por ejemplo, a la sentencia de primera instancia. Estrictamente en lo jurídico, como bien decís, la Suprema Corte de Justicia en esta sentencia incurre en errores graves desde el punto de vista no solamente ambiental, sino desde el punto de vista de derecho procesal. Hay investigaciones de la Universidad de la República, una en particular del 2014, otra de 2019, donde ya surge que en el este del país hay daños por agroquímicos a trabajadores en la misma zona de Julio. Eso procesalmente implica un hecho notorio, evidente, de público conocimiento, que según el Código del Proceso no necesita ser probado, porque es un hecho conocido por todas y todos. Y eso la sentencia no lo tiene en cuenta, entre otras situaciones erróneas, llamativas. Que el máximo Tribunal de Justicia uruguayo cometa errores de esa manera es extraño. Dado que Julio agotó todos los medios y recursos administrativos y judiciales, puede, como bien decías, acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eso hay un plazo de 6 meses, donde primero se presenta el juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa comisión evalúa si elevarlo a la Corte Interamericana. Perfecto. Bien, bueno, o sea que hay muchas cosas sorprendentes, ¿no? Me repaso rápidamente. La velocidad con la que se falla, ¿no? Para un expediente tan largo, lo cual es sorprendente, ¿no? Porque a veces sabemos por los informativos que se demoran meses y meses en resolver, capaz que no es la palabra indicada, pero cosas más sencillas, y esto sorprende la velocidad. Sorprende el desconocimiento o el no atender elementos que están en los propios expedientes, ¿no? Hoy hablamos de la cátedra de medicina, de gente de toxicología que ha hecho sus informes, ¿no? Que haya médicos, médicas involucrados en el proceso y que estén dando su opinión, supuestamente que es la calificada, y otra persona que la descalifica así tan impunemente. O sea, son como demasiados puntos oscuros, ¿no? En todo este proceso, que bueno, que ojalá se lleve a esta otra organización más de Latinoamérica y que tenga otros frutos.
Yo la verdad que me quedo con esa sensación no sé, de angustia, porque no, es como que, bueno, no, al final no se puede creer, ¿no? En lo que está establecido en las justicias es tan fácilmente cambiable o se aplica tan diferente para una u otra persona. O sea, como que eso, voy a denunciar algo y va a ser con quien esté el que va a resolver. No, no hay una ley para todos, todas. Es que ese es un concepto supuestamente clave de los estados de derecho. Como bien dice Noelia, uno aspira a tener cierta previsibilidad, saber de antemano que si me comporto de cierta manera hay tal consecuencia. Entonces, cuando eso se pone en cuestionamiento, no es que uno sea un insurgente, como dice la sentencia. La sentencia en un momento, al hablar del abogado patrocinante de Julio, que vengo a ser yo, el insurgente sostiene tal cosa. Conceptualmente lo tomo como un halago, pero si insurgente es el que reacciona frente a políticas o normas injustas del Estado, en definitiva es un halago. Pero no es que haya insurgencia con respecto a una sentencia que no le da a uno lo que uno quiere, sino que hay insurgencia frente a un fallo que no aplica normas jurídicas uruguayas, que no aplica normas internacionales, que no valora prueba según lo que dice la ley. Porque si hay 3 peritajes a favor de Julio, informe del Banco de Seguro, informe de BPS a favor de Julio, testigos a favor de Julio, hechos notorios y evidentes a favor de Julio, no sé qué más hay que presentar. Y encima se valora como prueba más importante, o entre ellas, la declaración testimonial de empleados de la empresa o de personas con cargos directivos o de encargado en la empresa. Entonces, verdaderamente uno, frente al Poder Judicial, no sabe a qué atenerse. Porque en definitiva, entonces, quienes plantean, no desde el punto de vista insurgente, sino desde que quienes plantean, desde el punto de vista teórico, sociológico, antropológico, que los mecanismos de justicia actuales están en un estado de perención, están quedando obsoletos. Porque si quien quiere plantear ante el Poder Judicial, sea un tema ambiental, sea quien dio un préstamo y no le pagan, sea quien tiene un accidente de tránsito. Pero si frente a un determinado Poder Judicial evalúa a la persona si reclamar demoras, gastos, decisiones injustas y falta de previsibilidad, entonces la gente va a empezar a preferir hacer una conferencia por Zoom con alguien imparcial que los dos elijan y resolver la cuestión. Legalmente, pero con otros requisitos, a esto se le llama arbitraje, pero ni siquiera los arbitrajes tampoco dan solución. Entonces, como bien decís, Noelia, uno no sabe a qué atenerse. Bueno, y la última, Santi, y te dejamos que sabemos que estás con muchas cosas. Sin problema de mi parte. Te escuché decir por ahí que es el caso de tu vida. Y bueno, además de dar esperanza, ¿no?, a las personas que están involucradas y a todos los que de una u otra manera estamos vinculados con el tema salud, ambiente, y procesos culturales también, pedirte si podés contar un poco más qué es esto, que sea el caso de tu vida y por qué llegaste a manifestarlo de esa manera. Te agradezco mucho la pregunta, ¿no? Porque ya que venimos del mismo lugar, del mismo barrio, yo verdaderamente, inconscientemente elegí ser abogado para esto, ¿no? Y digo inconscientemente porque a veces uno todavía no había, en términos de Matrix, uno no había tomado la pastilla roja de Morfeo todavía, pero capaz que se lo cuestionaba. Al ingresar a la Facultad de Derecho, con una actitud bastante ingenua de mi parte, recién en tercero o cuarto de facultad me di cuenta que para la mayoría el derecho implicaba la justificación de la violencia supuestamente legitimada del Estado. Entonces en un momento dije, no, pero yo no quiero esto. Que mi actuación sea un instrumento para justificar que se aplique violencia, no me cerraba. Opté por estudiar filosofía en humanidades, igual seguí estudiando derecho, y de a poco y sin querer y con mucha suerte de encontrarse estas personas, fui llegando o yendo por este camino de los alimentos transgénicos, de los agroquímicos, de situaciones injustas, de tratar de plantear una alternativa, como el de la agroecología, entre otros. Entonces uno se encuentra con estas situaciones, pasa a ser verdaderamente el caso de mi vida, pero en el sentido de ver a una persona que vive esta situación, él y su compañera, muchísimas personas en el interior del país. Hace un par de años estuve en Laguna Merín, precisamente con un científico muy comprometido que actuó en territorio, como decías,
hablando con pescadores contaminados por agroquímicos que van a un hospital en la zona y los mandan para la casa con una crema, con un supuesto tema de alergia. Entonces, la salud pública no responde, la seguridad previsional no responde, el Poder Judicial no responde, hay que acudir a una corte interamericana que demora porque el sistema funciona así, y aparte es muy difícil, la corte hace lo que puede, con gastos, las personas no saben qué hacer, hay pocas personas profesionales que se dedican a esto. Yo aparezco ahora en los medios con este tema de Julio, pero somos muchas personas aquí en el estudio, en la parte jurídica, hay médicas, médicos, científicos, militantes que colaboran, ayudan a Julio. Lo que no hace el Estado lo tiene que hacer la comunidad, el poder comunitario y su fuerza, desde actividades de rifa, hemos organizado hasta recitales de música para ayudarlos a Julio y a Susana, porque hasta el BPS les quita una pensión. Entonces, en cuanto a la pregunta en sí, te agradezco mucho la pregunta y les agradezco mucho la entrevista. Inconscientemente había elegido ser abogado para esto. Situaciones como estas desaniman. Imagínense cómo está Julio estos días. Mensajes de Julio que recibo en la noche donde me dice: estoy cansado de luchar contra el Estado y contra el sistema. Entonces, desaniman, hay que seguir adelante, pero como decía el otro día en otro medio, y a partir de algo que miraba estos días como para tomar fuerza, creo que al final todo se equilibra. Bueno, esperemos que sea así entonces. Sí, y bueno, y cuenten con este espacio siempre que No, vamos a estar en seguimiento del caso y no va a ser la última entrevista esta, así que te vamos a molestar otra vez, seguramente. Además, Por favor, por acá hay hinchada de Julio cerca y en contacto, así que ya estamos pensando también en organizar algo para él y su familia desde acá, así que vamos a estar en un contacto más seguido. Muchísimas gracias, Santi, por tu tiempo, la verdad que un placer escucharte. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes, y cuando quieran nos reencontramos. Un abrazo. Un abrazo. Otro. Bueno, che, continuamos en este primer bloque, tremenda nota, ¿no? Deja pensando ahí, deja resonando, nada, y vamos a estar atentos a cómo sigue esta situación, ¿les parece? Sí, y capaz que eso, empezar a pensar en conjunto y colectivamente formas de poder apoyar, ¿no?, a la familia, que además de todo esto, claro, no tiene recursos, entonces sí, vamos a ponernos a pensar. Y también las disculpas del caso, porque es nuestra primera nota por Zoom, y vieron algún inconveniente capaz de audio, pero bueno, sí, después se el solucionó. estricto campaña. Faltó un poquito de ensayo, pero nada. No, pero nada que no ya sabemos que lo podemos hacer, así que cualquiera que esté lejos podemos hacer nota ya. ¡Qué bien! Bueno, Perfecto. Curioseando va por más. Bueno, Charles, ¿con qué seguimos? Cambiando un poco el ángulo de la información, nos vamos a ir con un poquito de arte, nos vamos a ir con una entrevista a la compañía de teatro Alquitrán, que estuvo participando de hermosa manera. Me vi la obra, me encantó. Ah, sí, la viste, yo no llegué a mirarla, ¿estuvo bien? Espectacular. Sí, qué bueno. Espectacular. Bueno. Así que nada, nos vamos con la nota a la compañía de teatro Alquitrán, que participó del Cure Puertas Abiertas. Vamos. Cure Puertas Abiertas, edición 2022, y acabamos de ver tremendo espectáculo, la compañía de teatro Alquitrán. Voy a presentar uno por uno a sus integrantes. Adrián Bornes. Valentina Otero. Victoria de los Santos. Nahuel Gadea. Agustín Sánchez. Bueno, Adrián, escritor y director de tremenda obra. Sucintamente, contanos de qué refiere y cómo fue la oportunidad de haberla hecho acá en el Cure. Bueno, agradecer al Cure por abrir la puerta, ¿no? Puertas abiertas. Y la obra en sí toca una temática muy actual hoy en día, casi pandémica, que es lo que es la temática del suicidio, ¿verdad? Nosotros no hacemos prevención del suicidio, sino que hacemos una obra con la temática del suicidio y apuntando a los jóvenes y adolescentes. Y podés decir, hablar de suicidio, qué cosa tan tediosa, esto, lo otro, pero en realidad es una obra de teatro que contiene un gran porcentaje de 100% artística y que entretiene además, ¿no? Que ese es el fin del teatro en sí, además de comunicar sobre esta gran temática, ¿no? Son 4 personajes que los tenemos acá, justo están vestidos y todo, mirá, con el vestuario. Y bueno, hoy tuvimos una hermosa función acá de Cure. Realmente se dio un foro que no me quería venir ahora para acá porque seguíamos hablando sobre la obra y sobre lo que había producido, ¿verdad? Y sobre lo que tiene que producir. No sé, si querés, quiero que hablen ellos. Bueno, no sé, cuenten rapidito cómo llegan a estudiar teatro, por qué les gusta el teatro.
¿Qué pasó ahí? Yo me vine a vivir a Balizas hace 3 años. Arranqué a estudiar teatro con Sara, que es otra profe de teatro, pero de Balizas. Y en el año pasado fui al encuentro en Punta del Diablo, los conocí a Vico y a Adrián. Este año me escribe un mes antes de estrenar la obra y me dice... Eso no se dice. ¿Por qué? Y me dice que nada, que si quería sumarme, le dije que sí. Y bueno, acá estoy. ¿Chico? Bueno, yo en realidad estoy en la obra desde el 2019, que fue cuando se estrenó por primera vez. Y bueno, por la pandemia y eso se cortó. Soy la que queda del elenco original. Y nada, empezó con un mensaje de Adrián que me llegó: ¿quieres participar en una obra sobre prevención de suicidio? Y sí, y acá estoy, y con ganas de continuar con el proyecto que se cortó justamente por la pandemia. Yo estudio teatro hace unos 7 años. Con el tema de la pandemia como que se cortó mucho, pero este año Adrián me llamó preguntándome a ver si quería hacer el personaje de Rodrigo, y por supuesto que sí. Y acá estoy. Yo estaba en un taller de teatro con Adrián y dice: necesito a alguien, un varón para la obra. Y dije, bueno, la hago. Y está. Perfecto, bueno. Como paracaidistas, te diste cuenta, pero en realidad ya los viste actuando, son realmente tremendos actores los cuales. Tremendos actores, ese es un pendiente que yo tengo siempre, lo he dicho más de una vez acá, estudiar teatro, así que en algún momento capaz que nos cruzamos. Nada, de mi parte, de parte de Cure, de parte de Curioseando, felicitarlos por la parte artística y por la otra parte que genera también visibilizar este tipo de cosas que son necesarias, y nada, así que felicitaciones. Y que sea la primera de unas cuantas veces que nos estemos reencontrando por acá. Me encantó el nombre Curioseando. Gracias. Bueno, chiques, y ahora cerramos este ecléctico primer bloque. Nos vamos con un temita. Vamos. Un temita que yo suelo cantar en los pasillos, tipo mantra, no sé por qué. Pero alguno de los cuantos. Sí, pero este es bastante, ¿viste? Bastante tenemos mantra. un dúo con Charles con este tema. Es verdad, nos gritamos así de una punta a la otra del edificio. Bueno, entonces... ¿Tipo los Pimpinera? No sé. No, creo que no, ¿no? Compare, pero no ofenda. Creo que no.